Buenas tardes, mi nombre es Marta Páez del curso de Fundamentos Legales y para hablar del sistema general de regalías, primero sí sería, y es importante hablar sobre, digamos que por qué cambió y cómo era la legislación al comienzo. Entonces en la Constitución del 91, en el artículo 332 dice que el subsuelo es del Estado, pertenece al Estado y al haber una explotación de recursos naturales no renovables se debe pagar un canon de regalías. Sin embargo, la especificidad, digamos, no tiene una regla específica esa distribución de las regalías y digamos que menciona que respecto al uso que se le puede dar a las regalías, entonces se creó un Fondo Nacional de Regalías donde se le asignaría a los municipios o departamentos el uso. Este uso, digamos que se aplicará, y lo dice el Fondo Nacional, se aplicará a promoción de minería, medio ambiente, a proyectos de inversión que sean prioridad en el plan de desarrollo de esos municipios. Pero hay algo importante y es que no menciona exactamente cuál es el uso que se le dará a las regalías en los lugares donde se exploten los recursos naturales no renovables. Entonces, como resumen acá podemos decir que hubo una flexibilidad, digamos que es muy ambiguo, hubieron muchos vacíos en el establecimiento de lo que implicaba las regalías en los municipios, en los departamentos, cuál era el uso y cuáles eran las reglas que se deberían tener. En cuanto a las autoridades que gobernaban el Sistema Nacional de Regalías estaban en cuanto a las regiones minero-energéticas eran los gobernadores, alcaldes y la Comisión Nacional de Regalías. Esta comisión fue creada en el 94 bajo una unidad especial del Ministerio de Minas. Esta comisión se encargaba de aprobar el presupuesto, de remover, contratar el personal y también de aprobar la financiación de proyectos. Ahora, en el 2004 esta Comisión Nacional se suprime y se le entregan todas las digamos que obligaciones y todos los deberes se le entregan al Departamento Nacional de Planeación. Ahora ellos se encargan de hacer todo el control, la vigilancia y obviamente también de vigilar y asegurarse que los recursos de regalías sean usados según su fin actual. En cuanto al valor, generación y distribución, el valor en términos económicos de las regalías se definen en 5 aspectos. Entonces está el volumen de producción, el canon de arrendamiento, la tasa de cambio, los costos de transporte y el precio internacional. Ahora, en el cuadro a la derecha vemos una distribución territorial de las regalías en el periodo del 94 al 2009. Aquí se toman 9 departamentos que fue donde hubo el grueso de regalías, y la asignación en términos per cápita fue bastante desigual, es decir, en Casanare con un 23.5%, a Tolima con un 3.3%. Entonces, a partir de esta foto, a partir digamos que de este panorama, entonces viene la modificación en el 2012 con la ley 1530, que es la que vamos ahorita a analizar. Cómo impactó y cómo afectó en mi región. El proceso de reforma, digamos que buscó garantizar el principio de equidad en la distribución de la riqueza extraída del subsuelo en 3 direcciones. Primero, en generar un ahorro en épocas de escasez, promover un carácter, digamos que variable de la economía, en una economía política, digamos que estable, y mantener un gasto público a través del tiempo. Como un segundo principio, se basó en la inversión de los recursos mineroenergéticos que apoyaran la población más pobre de las regiones. Y tercero, en un reconocimiento de los recursos del subsuelo, es decir, buscar una equidad regional del sistema de regalías. Entonces, este concepto de equidad regional lo que busca es fortalecer las entidades territoriales. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo que lo que se modificó en la Constitución con el artículo 360 y 361, que fue en el 360, entonces deja claridad exacta que toda la explotación sobre los recursos naturales no renovables tiene una obligación de carácter digamos que puntual, en el que se tienen que pagar una contraprestación de la explotación a través de unos títulos mineros.
y que se hace bajo las condiciones del Estado. O sea, el Estado pone las condiciones para hacer esta explotación. Ahora viene con el artículo 361, algo mucho más amplio, y entonces aquí tenemos que se debe garantizar un desarrollo social, un desarrollo ambiental, un desarrollo económico, que debe apoyar de alguna manera básica, pero debe apoyar la educación, debe apoyar la ciencia, la tecnología, la innovación, y aquí digamos que es supremamente importante porque habla sobre la fiscalización de la exploración y de la explotación de los recursos, y también de lo que se busca con esta reforma es garantizar que haya una competitividad económica que favorezca, digamos, que la región. El departamento del Tolima sí ha sido, digamos, que poco beneficiado por el Sistema General de Regalías, no porque no haya dinero aprobado o proyectos aprobados, sino por el uso indebido, y no ha cumplido del todo el objetivo de una equidad que favorezca a la población pobre. Entonces, con respecto a eso, una cifra como muy general, y de hecho esta está en el diario El Nuevo Día. En el 2015, el Tolima cuenta con un OCAT departamental. Entonces, el OCAT departamental, que digamos que significa, es un órgano colegiado de administración y decisión municipal, es decir, que son los que toman las decisiones y los que verifican y analizan, digamos, que los proyectos. Entonces, de los 47 municipios, 16 tenían su propio OCAT y 31 debían elaborar proyectos técnicamente y socialmente bien sustentados ante el OCAT Tolima o el Centro Sur Amazonía. Entonces, en cuanto a eso, como resumen, Alpujarra jalonó, que fue el que más jalonó, 7 proyectos, Rovira 4, Cadavianca 3, Ibagué no, digamos que Ibagué presentó 8 proyectos, pero no fueron técnicamente, digamos, que sustentables o viables, entonces básicamente no aparece. Cuando me refiero a equidad social parcial es porque todos los proyectos que están cobijados en estos municipios van destinados a obras civiles. Entonces, todo a eje vial, a eje de puentes, de parques, de maquinaria, retroexcavadoras. Entonces, aquí digamos que un tema social no hubo un tema social. Entonces, su fin específicamente acá no fue ejecutado. Entonces, ¿qué pasa con el Tolima? Que tiene bastantes problemas en cuanto a las decisiones que puedan, los proyectos de inversión que sí puedan afectar positivamente el proyecto. Y pues, aunque pues pasando esta situación, de todas maneras hay una inversión que no había bajo el anterior sistema, y es algo que hay que resaltar definitivamente, porque ahorita casi de los 46 municipios, de los 47, 46 sí han tenido que ver con un trabajo de inversión, como lo mencionaba, no tanto a un tema social, pero pues ha beneficiado aún, y con el tema de construcción y demás, pues sí ha beneficiado mucho a la comunidad. Desafortunadamente, en el último periodo, digamos que a corte de este año, a abril de este año, la situación sí no es tan alentadora, ¿no? Entonces, así como lo que les contaba de Ibagué, que presentó 8 proyectos y ninguno fue técnicamente viable, en el diario La Economía de este año, a comienzo en abril, publica un artículo donde dice: Tolima y Bogotá son los departamentos con más proyectos de regalías, pero que no son viables. Sí, entonces aquí pueden, digamos, que identificar el artículo donde dice: con 15 proyectos, Tolima es el departamento con el que más obras fueron rechazadas por un valor de 64.286 millones. Entonces, sí hay algo que se sigue ajustando, y cuando hay estos valores como tan macro de lo que puede estar pasando a nivel de interdepartamentos, entonces sí hay un problema, no del decreto, sino de lo que está pasando a nivel de órganos, ¿no? de los órganos de control. Y bueno, finalmente, y para cerrar, a nivel de Cajamarca, que es donde es mi región, es mi municipio,
Aquí les puedo mostrar lo que aparece en el mapa de regalías, donde tiene 14 proyectos aprobados, y puede, digamos, revisándolos todos, pues hay unos muy interesantes que pues casi todos están en un avance del 0%, hay uno que no, que es este de acá, y es un servicio de transporte a estudiantes del área rural, y este es uno de los más destacados y muy esenciales en este momento, que se va a empezar a desarrollar. De estos proyectos, 2 de ellos impactan positivamente a la comunidad educativa, uno a la comunidad rural y el otro a una sede local de rehabilitación, adecuación de aulas. Entonces, sí podemos decir que la normatividad funcionó en un término de regular la equidad general de las regalías. Muchas gracias.